En esta oportunidad vamos a ver un ejemplo en donde aparecen las funciones Bessel. Nosotros conocemos un sistema masa-resorte. Un sistema masa-resorte consta de un bloque de masa m y un resorte. Este resorte tiene una capacidad de restituirse una vez deformado. Es decir, si yo estiro el resorte, este resorte va a tener la capacidad de volver a su forma original. Esto debido al material del resorte. Esta capacidad de volver a su forma original se denomina también como coeficiente de restitución del resorte. Visto así, un sistema masa-resorte se puede modelar en términos de una ecuación diferencial de segundo orden, a saber, la ecuación m segunda derivada de x, que es la que me mide el movimiento del sistema, más k veces x igual a 0. Este es el modelo típico para un sistema masa-resorte. Existen diferentes variantes de este modelo. Por ejemplo, si estamos en un ambiente que ofrece resistencia al movimiento del sistema, ¿no? Tendremos un término más con la primera derivada de x, o lo que también se conoce como un sistema masa-resorte con amortiguación. Si tenemos una fuerza externa que va actuando sobre el sistema, es decir, si hay una fuerza que además va afectando el movimiento en el bloque, entonces nuestra ecuación diferencial no será homogénea y la fuerza externa aparecerá en esa parte, ¿no? Una de las variantes de este sistema es cuando el resorte va perdiendo la capacidad de restituir a su forma original. En este caso, la ecuación diferencial que modela un sistema masa-resorte en donde el resorte se va desgastando o se va envejeciendo por el uso, es de esta forma, ¿no? Se puede modelar a partir de esta ecuación diferencial. Entonces, nosotros queremos resolver este sistema masa-resorte, esta ecuación diferencial. Para esto, lo que podemos hacer es, vamos a transformar esta ecuación diferencial a una ecuación de tipo Bessel. Esto se hace con un pequeño cambio de variable. Entonces, nuestro cambio de variable va a ser S igual, esta constante, por la exponencial de menos alfa veces t medios, ¿no? Entonces, si esto es así, por la regla de la cadena, tendríamos que la derivada de x respecto de t es la derivada respecto de x respecto de s por la derivada de s respecto de t. Y la segunda derivada de x respecto de t, por la regla del producto, sería la derivada de x respecto de s, perdón, la derivada de x respecto de s por la derivada de s respecto de t, más la derivada de x respecto de s por la derivada de s respecto de t, ¿no? ¿Qué sería esto? Que por la regla de la cadena tendríamos derivada de x segunda respecto de s por la derivada de s respecto de t. Entonces aquí van a aparecer dos factores, derivada de s respecto de t, todo al cuadrado, y la segunda derivada de s respecto de t, dos veces. Bueno, entonces la derivada de s respecto de t es la derivada de una exponencial. La derivada de la exponencial es la misma por la derivada de su exponente, que en este caso es menos alfa medios. Entonces, como esto sigue siendo la misma variable s, entonces la derivada de s respecto de t es menos alfa partido por 2 por s, ¿no? Bueno, yo necesito el cuadrado de esto, que sería alfa cuadrado partido por 4 por ese cuadrado,
y la derivada de esto otra vez respecto de t. Entonces, la constante se queda y hemos visto que la derivada de s respecto de t, pues simplemente es menos alfa medios por s. Entonces, menos por menos más, alfa cuadrado partido por 4 por s. Entonces, esta sería la segunda derivada de s respecto de t otra vez, ¿no? Entonces, reemplazando esto en la segunda derivada de x respecto de t, dos veces tenemos que es la segunda derivada de x respecto de s por la derivada de s respecto de t al cuadrado, que sería esto, por la derivada de x respecto de s por la segunda derivada de s respecto de t, ¿no? Bueno, si esto es así, además podemos ver que s cuadrado es igual, todo esto es s, recordemos que esto es s, entonces s cuadrado sería 4 partido por alfa cuadrado por k partido por m por la exponencial de menos alfa t por el cuadrado, un medio de acá se va a morir, ¿no? Entonces, k por la exponencial de menos alfa t sería alfa cuadrado partido por 4 por m por s cuadrado. Bueno, con toda esta información hacemos el cambio de variable, aplicamos el cambio de variable en la ecuación diferencial del sistema masa-resorte con resorte envejecido y tendríamos lo siguiente, ¿no? M por la segunda derivada de x respecto de t más x por k veces la exponencial de menos alfa t, que es todo esto de acá, ¿no? Entonces, tenemos acá como factor común m alfa cuadrado partido por 4, ¿no? Entonces, si yo multiplico 4 partido por m alfa cuadrado en toda esta expresión, lo que nos va a quedar es lo siguiente, ¿no? Nos va a quedar la ecuación segunda derivada de x respecto de s por s cuadrado, derivada de x respecto de s por s y s cuadrado por x. Que evidentemente, como x es una función de s, es una ecuación de Bessel de parámetro b igual a 0. Entonces, como ecuación de Bessel de parámetro entero, ¿no? Como es una ecuación de Bessel de parámetro 0 entero, hemos visto que cuando el parámetro es entero, la solución de la ecuación diferencial se puede escribir como una combinación lineal de la función Bessel de primera especie y la función Bessel de segunda especie. Devolviendo el cambio de variable, entonces tenemos que x es la combinación lineal de estas dos funciones de Bessel en la variable s igual a esta expresión del cambio de variable en t, ¿no? Con lo que habríamos terminado el problema. Entonces, muchos problemas de ecuaciones diferenciales se pueden transformar a un problema de ecuación de Bessel, ¿no? Y dada la ecuación de Bessel, nosotros conocemos la solución dependiendo del parámetro. Si el parámetro no es un entero, será combinación lineal de las funciones Bessel de primera especie. Y si es un entero, será una combinación lineal de las funciones de primera especie y de las de segunda especie. Gracias.